Vamos a tener la lectura en Génesis, en el capítulo número 5. Y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 24. Génesis capítulo 5, desde el versículo 21 al 24. Y nos dice así la palabra del Señor. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalam. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalam, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hasta aquí esta lectura muy breve, pero que nos va a introducir muy particularmente a este tema que seguimos hablando y conversándolo, que es el tema de los hermanos fieles, hombres fieles de Dios, a los cuales la palabra misma, el Espíritu Santo, se ocupó de dejarlos registrados en las Santas Escrituras como hombres de fe, y de una fe muy particular, una fe verdaderamente plena en sus vidas, hombres que, no obstante, como lo dice hablando de Elías, un profeta de Dios también, que eran hombres sujetos a semejantes pasiones que las nuestras, pero que desarrollaron, por gracia de Dios, ese fruto del Espíritu que es la fe. Y entre ellos, el primero que se habló el domingo pasado, o la última vez que habló nuestro hermano Alfredo, fue de Abel, el segundo hijo de Adán, un hombre que manifestó verdaderamente en su vida y dio testimonio a los de su tiempo de haber entendido claramente el mensaje de salvación a través de los sacrificios que ofreció a Dios y que le fueron agradables. Establece desde el principio el hecho de la cruz, representado en los corderitos que sacrificó, y entendió, y así lo manifestó, que no era por obras personales ni por sacrificios personales, sino por la representación de sí mismo y poner la fe en aquel animal que era sacrificado, un animal inocente, pero que hablaba de la obra que Cristo un día habría de realizar en la cruz del Calvario. Por eso Juan el Bautista hace referencia a esto directamente de él, cuando, no hablando de Abel, sino del Señor Jesús, cuando lo ve y habla de Cristo diciendo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Desde el principio Dios dejó establecido claramente que el único medio por el cual el hombre puede llegar y podía llegar a ser salvo era a través del sacrificio y de la obra del Señor Jesús. Eso está implícito, aunque no lo dice explícitamente, pero agradó a Dios el sacrificio de Abel y no el de Caín. De ahí el resultado después, que fue el primer mártir, por decirlo de esta manera, del Señor Jesús, al hacer lo que tenía que hacer y ya padecer persecución por causa del testimonio y del nombre del Señor Jesucristo. Esa es la vida y la historia del cristianismo, explícito e implícito a través de todos los tiempos.
y que luego el apóstol Pablo, mencionando de esto, habla allí en Hebreos de Enoc, séptimo desde Adán, un varón de Dios realmente, que no vio muerte. Así lo dice la Escritura, lo acabamos de leer recién, al decirnos que caminó con Dios, engendró hijos e hijas, y la cantidad de años, que fueron 365 años, nada más los que vivió, entendiendo que para este tiempo el promedio de la vida de los hombres era alrededor de los 900 años. Y Matusalén, su hijo, fue el hombre que más tiempo vivió sobre la tierra. En total 969 años vivió Matusalén. Y este hombre, que fue un hombre de fe, dio testimonio. Y eso lo podemos leer allí en Hebreos. Si quieren acompañarme al abrir la Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Luego de que el apóstol hace la introducción de algo tan importante para la vida de los hijos de Dios, que es el hecho de la fe, al decirnos que es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven, de vivir por fe, en fe. Y de todo el testimonio que fueron alcanzando todos los antiguos, todos los que fueron antes de nosotros, y un testimonio claro de la manifestación de esa fe que no se veía, pero que la demostraban con hechos prácticos. De así que Santiago también dice algo muy importante: muéstrame tu fe por tus obras, o al revés, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Uno puede decir, sí, yo tengo mucha fe en el Señor. Bueno, demostrámelo por tus obras. ¿Cuáles son tus obras de fe? Y alguno dirá, bueno, pero mis obras de fe no necesitan ser mostradas por todos, pero daban testimonio. Por eso dice que los antiguos daban testimonio. Y el testimonio es una proclamación. Esa es la realidad. La fe es un testimonio de proclamación en lo que yo estoy creyendo y en lo que estoy diciendo creer. Yo puedo decir, creo mucho en Cristo, pero el testimonio de fe de mi vida no habla de la misma manera que hablan mis labios. Y de ahí ese dicho: lo que haces habla tan fuerte que no me deja oír lo que dices. Entonces, y fíjense ustedes esto, ¿no? En el picnic, los que estuvieron, algo que me quedó muy grabado a mí, era el testimonio de esa fe manifestada en el amor fraternal que nos debemos tener los hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque ese amor manifestado por fe da testimonio al mundo para que el mundo crea que Cristo fue enviado de Dios. Cuando no hay ese amor fraternal, tal testimonio no se da. Uno puede decir, sí, Dios envió a Cristo, pero no amamos a los hermanos, no nos amamos a nosotros, a pesar de lo que somos, ¿no? Y de las muchas necesidades que tenemos, y a veces lo que cuesta amarse uno a otro como Cristo nos amó. Pero cuando eso se preocupa, se procura y se trata, ¿no?, de procurarlo, entonces hay una demostración. Hay una demostración y
eso habla más que lo que nosotros podemos llegar a decir. Entonces, abre esta introducción mencionando a Abel, una fe testificada por los sacrificios que hacía, por los animales que criaba y que traía a los pies del Señor para adorar, y lo hacía como lo vio, no como lo vio, como lo entendió que se lo transmitió a Adán. Porque el primero que sacrificó, ¿quién fue? ¿Quién? Dios. Adán no. Adán aprendió. Dios le enseñó a Adán cómo tenía que sacrificar para después poder vestirlos. Y Abel, y seguramente eso después lo practicó Adán, aunque no lo dice la Escritura, pero es de la única manera en que se transmitían las cosas en ese momento, y Abel lo aprendió, y lo aprendió también Caín. Pero luego, con el tiempo, la perversión de una mente mala, o de un corazón torcido, hizo que Caín creyese para sí mismo que a Dios le resultaría más agradable traer las calabazas, traer los puerros, las cebollas, prenderlas a fuego y ofrecer el esfuerzo del sudor de su frente. Eso. Y eso es lo que la gente quiere oír. Acá hemos tenido gente, y no puedo decir hermanos, la verdad, pero sí gente que escuchando esto no le gustó. Que Dios no viera agradable el sacrificio de Caín. Y esto lo me tomo un poco de la lección del domingo pasado. No es que estuviera mal lo que dijo Alfredo, sino sencillamente para unirlo con esto. Porque me parece importante. No vio agradable. Y eso hay gente que no lo entiende. ¿Por qué? Porque tiene metido adentro, en su corazón, toda la falsa doctrina de los católicos, apostólicos, romanos y demás, y por lo general casi todas, donde están involucradas las obras para agradar a Dios. Y de ahí aún el dicho del mundo, yo no hice nada malo, o fue una persona buena. Entonces no entiendo por qué fulano me va a juzgar mal. Yo no le hice mal a nadie. Siempre está el hacer o el no hacer. Cuando Abel, sencillamente y humildemente, trajo un corderito delante de Dios, lo sacrificó y puso su fe en que ese corderito estaba ocupando el lugar que a él le correspondía. La muerte del inocente por el culpable. Y el derramamiento de un ser inocente, sin pecado, por alguien que era pecador. Porque si no tenía que morir el hombre, porque la paga del pecado es muerte. Entonces en la misericordia de Dios, Dios le da la posibilidad, bueno, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así comienza el apóstol. Esa es la fe. Luego, cierra este pensamiento con el segundo hombre de fe que aquí habla, y es nada más y nada menos que de Enoc. Y fíjense lo que dice Pablo de Enoc. Por la fe también. Por la fe. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y nos dice la palabra, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Esta es una revelación bíblica
una revelación de carácter espiritual, una revelación de algo que Pablo nunca vio. No estaba, pasaron miles de años desde este hecho hasta que le llegara a él, al punto tal que podía haberlo escuchado desde el punto de vista de la transmisión oral, pero nosotros debemos entender que siempre en la palabra de Dios está la revelación bíblica espiritual de Dios. Es una revelación de cosas que estaban en el tiempo atrás, pero que fueron reveladas tal cual sucedieron. Y donde Dios se ocupó de que tal revelación fuera exactamente así como Él quería que fuese transmitida, sin omitir y sin agregar cosa alguna, que no dependiera del hombre en sí lo que le parecía transmitir. Sí que fuese la manera o el estilo particular del escritor, pero siempre dirigido por el Espíritu de Dios, que veló que esa palabra fuese transmitida en forma textual, inenarrable, y también que fuese, ahí no me sale la palabra, bueno, se le agrega otra. Perdóneme, lo que pasa es que se me traba la palabra. Pero inenarrable es que no se puede decir con palabras. Y después está la otra que es infalible, pero se le agrega también otra, y no me acuerdo bien cómo se pronuncia, pero de que habla que Dios no puede mentir y que sobre esa base se produce la posibilidad de poder predicar el Evangelio y la palabra tal cual como fue dada. Entonces, Dios estuvo en todo esto. Y ustedes verán que acá en Génesis, en estilo de Moisés, cuando escribe el Génesis, aún tampoco existía la palabra escrita. Esto lo escribió Moisés muchos años después. Dice, y caminó Enoc con Dios. Nos habla acá en el verso 22. Esta es una realidad absoluta y una declaración muy importante, y que después acá el apóstol lo dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y de qué manera lo agradó? De esta manera, de caminar con Dios. Esto nos habla de una obra muy importante de fe en la vida de Enoc, que la palabra de Dios así lo establece. Son, en este caso, tanto Abel como Enoc, dos patriarcas, por decirlo de esta manera, dos hombres de Dios, entrañablemente apreciados y amados, y que transmiten y han dejado su enseñanza personal profunda para todos los creyentes fieles de todos los tiempos. Son hermanos cuya fe es digna de imitar. Como dice, así la de los pastores. Bueno, estos no eran pastores desde el punto de vista objetivamente como nosotros, pero tenían una conducta que realmente es maravillosa. Y podríamos decir, al punto tal que, aunque la lección no lo dice, pero lo decimos así, Enoc se cree que va a ser uno de los dos testigos que el Señor va a traer en la segunda parte de la gran tribulación, juntamente con Elías. Por eso no vio muerte.
porque ellos dos van a ser los que van a predicar el Evangelio durante la segunda mitad, nada más y nada menos que de la gran tribulación. En el periodo más bravo, por decirlo de esta manera, de esos segundos 3 años y medio de la gran tribulación, tanto Elías, un hombre del carácter de Elías, y del temperamento y de la fe de Elías, y Enoc, van a ser los hombres, porque son los dos únicos hombres que registra la palabra de Dios que no vieron muerte. A Elías se sabe cómo fue traspuesto, en carros de fuego, pero de Enoc se desconoce cómo Dios lo retiró. Pero sí testifica la palabra que no vio muerte. ¿Por qué? Porque tiene que venir y cumplir, quiera o no, con la ley del pecado y de la muerte. Que el alma que pecare, esa morirá. Y Enoc, aunque traspuso Dios, que caminó con Dios, sin embargo, no puede heredar el reino de los cielos con este cuerpo y esta sangre, como dice. Entonces tiene que venir. Y aparte cumplir un ministerio. Imaginémonos el carácter de fe que hay que tener. Si hoy día, de la forma en que vivimos nosotros, ¿cuánto cuesta ser fiel y tener un carácter y manifestar una fe permanente, constante? Y este varón de Dios, vamos a decirlo así, vivió 300 años tranquilamente, podríamos decirlo, de esta manera, testificando delante de un mundo al cual le tocó ver cómo se iba pervirtiendo. Porque después de él, de Enoc, fíjense allí en Hebreos, ¿qué acontece que venga? Ustedes ven que en el 5 habla de Enoc. Después habla otro texto tan importante como es el versículo 6, de la imposibilidad de agradar a Dios sin fe y de lo necesario que es que el que se allega a Dios, tenga la plena convicción en su corazón de que le hay, de que es un Dios real, y que aparte de esto es galardonador de los que le buscan. Y luego viene nada más y menos que Noé. Y Noé ya habla y es una figura de un pueblo, como es el pueblo de Israel, y de un tiempo particular. ¿Cuál fue la característica del tiempo de Noé? Que lo dice el Señor Jesucristo. Cuando así será cuando venga el Señor, será como en los días de Noé. ¿Cómo eran en los días de Noé? El pensamiento de los hombres era de continuo, ¿cómo? Continuo y solamente el mal. Era tal la corrupción ya que había por causa del pecado en el hombre, y Noé fue un pregonero de justicia porque recibió el mensaje de Dios y que solamente él y su familia se salvarían. Y Enoc vivió esa época. Y todos estos hombres, como vivían tantos años, fueron conociéndose en parte y transmitiendo el conocimiento que tenían de Dios y viviendo épocas. Entonces, vemos lo tremendamente grande que tenía que ser la fe de este hombre para vivir en medio de una nación maligna y perversa como en la que ya estaba la humanidad inmersa, ni bien había empezado el tiempo.
bien lo describe ya ahí en Génesis, cuando habla de estas cosas. Y el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. No había, es como la corrupción. Esto habla de corrupción por causa del pecado, como lo describe en Isaías el capítulo 1, hablando del hombre que desde la cabeza hasta los pies no había en él cosas. Eso no cambió. Sí, y hasta el día de hoy sigue exactamente igual. Noé fue figura del pueblo de Israel, así como Abel nos habla de Cristo y de su obra bien desde el principio establecida. Enoc habla de la iglesia y de su arrebatamiento, son figuras, de su arrebatamiento antes de la gran tribulación. La gran tribulación está representada por el diluvio. Noé al pueblo de Israel, que durante la gran tribulación son los que van a ser salvados, ese pequeño remanente, porque no todo el pueblo de Israel va a ser salvado de sufrir la gran tribulación. Muchísimos judíos morirán en la gran tribulación. ¿Se acuerdan cuántos eran los que serían salvos? Según la Biblia hemos estudiado. 144.000 nada más. De los millones y millones que son de judíos hoy día, eso es poquito nada más. Figura, entonces, de los que se salvaron en el arca. ¿Cuántos se salvaron en el arca? 8 personas. Noé, la esposa, los 3 hijos con sus esposas. 8 personas de toda una humanidad. Bueno, figura del pueblo de Israel y de la preservación y de las promesas fieles de Dios con una nación que, a pesar de hacer pacto con la muerte, y esto lo podemos leer en Isaías 28 para que vean lo que representa Noé, si bien habla de la parte fiel, pero del pueblo de Israel. Fíjese en Isaías 28. Para que tengamos el conocimiento más que nada, ¿no? Porque habéis dicho, Isaías 28, 15, porque habéis dicho, concierto tenemos hecho con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasare el turbión del azote, no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Lo que dice Dios ahora es lo siguiente: he aquí que yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, hablando de Cristo. Y luego dice, y ajustaré el juicio cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá la acogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro concierto con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. El que lea, entienda. El pacto ese que están esperando los judíos hacer con alguien que los libre de la destrucción, que se les viene, bueno, lo único firme va a ser Cristo, todo lo demás va a ser barrido. Y Dios, cuando lleguen los 3 años y medio de la tribulación, se romperá ese pacto. Y todo lo que pensaban que no les iba a ocurrir, les ocurrirá. Al punto tal que solamente va a quedar ese pequeño número que mencionamos. Entonces vemos estas 3 figuras que acá se nos menciona y lo que significa entonces
el tiempo de Noé y Noé en sí mismo, como Dios lo preserva y lo guarda. Ahora bien, algunos sostienen que el caminar con Dios, como dice en Génesis 5:22, fundamentalmente se basa desde que nació Matusalén, que nació cuando él tenía 62 años, 65 años, ¿no? 65 años. Y el nombre de Matusalén significa que sucederá cuando él muera, algo así, algo similar. Quiere decir que a partir de ese momento, Enoc tuvo una visión distinta de su vida y supo que cuando falleciera su hijo iba a suceder los juicios de Dios sobre esa humanidad que se iba corrompiendo. Lo que debemos resaltar de la vida de Enoc es algo muy interesante también y que se sigue viendo hoy en día. Es decir, lo que nos dice en 2 Timoteo 3, verso 12. ¿Quieren buscarlo? 2 Timoteo 3:12. Y también dice, todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto no solamente es para los cristianos, sino como les dije, se vio desde el principio de la humanidad, porque Abel quiso vivir piamente y el costo fue el testimonio de dar su vida, por el testimonio de Jesucristo representado en ese sacrificio. Y aún sigue siendo, no cambia esto ni por los tiempos, ni por las circunstancias, ni por nada, porque es una lucha permanente entre Satanás, los demonios, los hombres pecadores y todo lo que tenga que ver con Dios. Esa persecución siempre está, siempre está. Hoy contaba nuestra hermana Karina, ayer vino una hermana en Cristo, que le cuesta mucho trabajo venir. Y bueno, participó de la reunión, se fue muy contenta. Cuando llegó a la casa se encontró que, y eso que ella había salido de adentro de la casa de uno de los hijos, pero salió el hijo y le dijo de todo. ¿Dónde estuviste? ¿Cómo te fuiste? No avisaste nada, estábamos todos preocupados. Y le dijo cantidad de cosas como para amargarle la existencia después de haber llegado de la reunión. Bueno, es así. Es el costo de querer vivir piamente. Y no nos debe sorprender eso a nosotros los creyentes. Cuando uno quiere vivir y agradar a Dios, y bueno, hay alguien que toma nota inmediatamente de esto. Y se va a poner inmediatamente en movimiento. Ya sea a través de gente externa. Y uno a veces piensa, bueno, los enemigos del hombre son los de la calle, los del mundo. Y el Señor decía, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El hermano, la hermana, el papá, la mamá. ¿Cuántos cristianos son los únicos en la casa que son cristianos y sufren verdaderamente grande aflicción? A veces puede ser por los propios padres, por los propios hermanos. A veces una de las partes del matrimonio es creyente y la otra no, y tiene que sufrir lo que la otra parte
no se cansa de propinar, que pueden ser violencia y no vamos a decir los nombres, pero tenemos testimonio de hermanas, por ejemplo, que han sufrido violencia física por causa del testimonio de Cristo, por querer vivir en base a haberse convertido, de tener el gozo, la felicidad en el corazón de ser creyente, y frente a eso recibir cada vez que venían a la iglesia el premio. ¿Y en la casa cuál era el premio? Toda suerte de cosas. Otras, violencia psicológica, que sabemos que puede ser tanto o más perjudicial que la violencia física. O viceversa. Nosotros hemos tenido un hermano en Cristo, ya está con el Señor hace muchos años, era el único creyente en la casa y sufrió hasta que un día murió del corazón en la cama. Acá de San José, por causa del testimonio de Cristo, por ser cristiano, por venir a las reuniones, por escuchar. Y uno puede decir, ¿qué hay de malo en venir y escuchar las palabras de Dios? Sin embargo, al enemigo de nuestras almas, esas cosas no. Y no se cansa, no baja los brazos. Puede ser que nos deje por un tiempo. Y ese tiempo parece que, bueno, está todo tranquilo, está todo bien. Bueno, está tomando fuerzas. O mejor dicho, parece que va a parar un poquito. Pero cuando nos descuidamos y bajamos nosotros la guardia, ahí viene el contraataque inmediatamente. Y esto es algo ineludible, necesariamente. Es así. Y la palabra de Dios nos advierte y nos enseña estas cosas. Bueno, Enoc tuvo que vivir así, por 300 años. Y tuvo que tener 3 características fundamentales en su carácter y en su vida para soportar tantas cosas y dar testimonio y de una conducta verdaderamente muy agradable delante de Dios, para que ser escogido para semejante tarea y que Dios tomara esta iniciativa. El caminar con Dios no es una doctrina bíblica en sí misma, sino que está nutrida y sostenida por todo un cuerpo de doctrinas. ¿Entienden? No hay una doctrina bíblica de caminar con Dios. Pero yo podré caminar con Dios si en mi vida se va nutriendo de un cuerpo de doctrinas, de distintas doctrinas. Una de ellas, por ejemplo, es la separación del mundo. No juntéis el yugo con los infieles. Eso es claro. ¿Qué parte de ahí no entendemos? No juntéis el yugo con los infieles. El creyente, no sé, y a veces escuchando durante años esa palabra, lo primero que hace es juntarse con un infiel. Y la mayoría después se da cuenta, cuando ya es tarde. Pero ya una vez que está hecho, bueno, tiene que aprender a sufrir su propia elección, porque Dios perdona. La verdad es esa, no podemos decir lo contrario. Dios perdona las desobediencias y los pecados. Lo que no puede hacer es evitar, ¿qué cosa? Las consecuencias. No puede evitar las consecuencias. Nosotros a veces quisiéramos que Dios perdone nuestros pecados y nos libre de las consecuencias. Pero ya las consecuencias las tenemos que sufrir. Entonces, él tuvo que aprender y vivió separado del mundo y vivir santamente. Ahí tenemos la doctrina de la separación cristiana y de la vida de la santidad, con todos sus
condimentos, podemos decir, la santidad. Ser hecho santo, porque Dios es santo. Entonces, él tenía el conocimiento de un Dios único y verdadero y vivía santamente como a Dios le agradaba, separándose de todas aquellas cosas que contaminarían su espíritu, su alma y aún su cuerpo, porque no podemos pensar que uno se contamina una parte del ser y otra parte no. Cuando nos contaminamos completamente. Se ensucia todo nuestro ser. También la paciencia. Ser paciente, porque tuvo que esperar 300 años. Él no sabía qué tiempo Dios lo tendría sobre la tierra. Y después vamos a ver, ya antes de terminar, por qué lo tenía. Pero tuvo que ser paciente, que es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Y tuvo que esperar 300 años. Ayer me hablaba uno, sí, me decía esto para que des testimonio en la iglesia. Yo esperé 12 años hasta que Dios me contestó la oración. Y yo pensaba, bueno, pero 12 años, ¿qué son 12 años para Dios? Para nosotros es una locura, esperar 12 años por una respuesta de Dios. Hace 3 semanas que estoy orando y no me responde. ¿Qué son 3 semanas para Dios? La paciencia, esperar, la perseverancia, es decir, no solamente ser paciente, vivir santamente, apartado del mundo, sino perseverar en ello. Como el apóstol Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello por lo cual fue un día alcanzado de Cristo Jesús. La perseverancia de continuar pacientemente sufriendo aún aquellas cosas que Dios permite que suframos. Porque día a día es probada nuestra fe también de esta manera. Porque el que cree en Dios tiene que creer que le hay y es galardonador. Muchas veces los creyentes bajan los brazos porque se cansan y dicen, bueno, todas esas cosas van a venir en los cielos recién. Y la realidad es que también acá hay de parte de Dios grandes promesas y cumplimientos. El amor también por las almas perdidas, porque también predicaba. Fíjense, porque el tiempo se nos va, lo que dice Judas. El apóstol Judas. En el versículo 14. De los cuales, está hablando de los profetas, ¿no? De los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. ¿Y qué decía? He aquí, el Señor es venido con sus santos millares. Eso no lo dice ni en Génesis, ni lo dice Pablo, pero lo dice Judas. ¿Y de dónde lo saca Judas? A ver si entendieron la... Por revelación, a inspiración divina. La revelación tiene que ver con cosas ocultas que son dadas a conocer al hombre porque Dios quiere que sea conocido. Esto lo puede escribir textualmente así porque Enoc lo realizaba y predicaba. Por eso decía, por eso no tuvo 300 años Dios predicando. Ya hablaba del Señor. Tal cual,
y lo que sucedería principalmente en su segunda venida en gloria. Por eso dice, he aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos, etcétera, etcétera. Y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ya estaba hablando del Señor Jesús, Enoc. No está hablando de otro Señor. Y lo está haciendo en ese tiempo. Por eso les decía, esa perseverancia, esa constancia y la predicación de la verdad, del Evangelio. ¿Cómo lo tuvo? Una entereza de carácter. La entereza de carácter, qué firmeza de carácter. Me hizo recordar mucho a lo que se relata en Lucas, el capítulo 9. Hay otros textos muy lindos, pero vamos a leer este nada más. Lucas 9, del 51 al 53. Fíjense, está hablando del Señor Jesucristo. Y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él, hablando de Cristo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron a la ciudad de los samaritanos para prevenirle. Mas no le recibieron porque era su traza de ir a Jerusalén. Pero esto es lo hermoso de esto. Y lo notable, lo admirable y lo digno de imitar de nuestro Señor Jesús. Afirmó su rostro. Cuando sabemos que las cosas son así, qué importante es para un creyente afirmar su rostro en la fe que es en Cristo Jesús. Firmes, firmes. Miren, siempre recuerdo que don Jorge de Rico ya no hablaba, pobre. Estaba sufriendo su enfermedad. Pero siempre que uno hablaba con él y hablaba de las dudas o de las cosas, levantaba las manos y hacía así. ¿Qué significa? No entiendo. Allá. Sí, pastor, lo que pasa es que esto... Así es. Y no podía hablar ya. Pero entendía. Y testificaba. Y estuvo así 29 años. No estuvo 2 días. Desde los 50 hasta los 79 años estuvo enfermo. 29 años de enfermedad y testificaba. Entonces, qué importante que es tener esa firmeza de carácter. Y cuando él flaqueaba, la esposa, doña Elsa de Rico, nuestra querida hermana, que ustedes saben cómo partió la presencia del Señor, le decía, Jorge, todas las cosas ayudan a bien. Y fue la frase que le quedó a los hijos, lo contaba David, de escuchar a la madre hablándole al hijo. Hermanos queridos, cuán necesario es que esta fe que caracterizó a estos hombres se refleje un poquito en nosotros. Cristo decía, antes de partir de este mundo, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallarás fe en la tierra? Y decía, si tuvierais un granito de fe de mostaza, un granito de mostaza, si vuestra fe fuera así, diríais a este monte, pásate y sé. Ahora, ¿ustedes creen que eso es posible?
Él lo dijo, ahora que sea una realidad en nosotros, podemos entender que nuestra fe es más chiquitita todavía que un granito, que es la más chiquitita de las semillas. Que el Señor nos ayude para que podamos procurar vivir un poquito más de fe y en fe, esperando aquel día cuando tengamos de verlo a Él cara a cara como Él es. Que el Señor nos dé la fe y la fortaleza. Sí, hermana. Dice el comentario de que la mostaza es la mitad de un granito de arroz. Ah, el granito de mostaza no es nada. Imagínense, ni esa fe tenemos. Hay hermanas que dicen, yo tengo toda la fe del mundo. Bueno, mueva esta silla de acá para allá, para decir algo, ¿no? No se va a mover, por supuesto, porque no es en ese sentido que lo dice. Pero sí, la fe puede hacer grandes cosas en los hijos de Dios y a favor de los hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.